Hola a todos, estamos en una nueva entrevista. Estoy acompañada de un crack, de un grande, junto a Axel Kaiser. No necesita presentación, pero bueno, vamos a decir algunas cosas, como que es presidente de la Fundación para el Progreso, ha escrito un montón de libros. Hay algunos que últimamente le dicen que es un verdadero pitonizo respecto de las cosas que han acontecido en nuestro país y en Latinoamérica y que han estado escritos en sus libros. Así que solo agradecerle a Axel que haya aceptado esta invitación para entrevistarlo por FNM. Hola, Axel. Hola Rocío, muchas gracias a ti por la invitación. Axel, empecemos a conversar al tiro. Ya, pues, Partimos por Venezuela, Axel. ¿Qué piensas? ¿Cómo se resuelve este lío, este tremendo lío? re complicado cuando tienes un régimen criminal que cuenta con las armas de su lado, pero mis fuentes dentro de Venezuela, que están al más alto nivel, me dicen que el régimen es más frágil de lo que parece. Cuestión que a uno le cuesta creer viéndolo de afuera, pero ellos, me imagino, tienen información que nosotros no. Y ahora se está especulando con que Maduro trataría de anular la elección para hacer una nueva. Con el Tribunal Supremo Electoral de Venezuela, o una de estas organizaciones que obviamente controlan ellos, porque eso tendría muchas ventajas para el régimen. En primer lugar, eh, neutralizaría la crítica de que se robaron las elecciones hasta cierto punto, porque podrían decir, bueno, no, ahora la vamos a hacer de nuevo y Ya. vamos a contar todo de nuevo y entonces ahora vamos a ver la realidad de las cosas. Eso es lo primero. Tendrían que fundarlo en la idea de que hubo un hackeo al sistema, que es lo que están inventando ellos como historia, que Sí, se lo han hackearon. dicho, claro. Sí. Por otro lado, soltarían a los detenidos de las revueltas. Al soltar a los detenidos de las manifestaciones en contra de la dictadura, también bajaría como la presión social por el lado de allá. Y como dando señales en teoría de que se respeta la institucionalidad y entonces el tribunal los ordena soltar a la gente y se hace todo de nuevo. Bueno, están especulando con esa opción que si se llega a producir y encima tiene apoyo de algunos gobiernos como Lula, como López Obrador, Petro. o Petro y eventualmente Boric, gente así, le van a dar un respaldo y un espaldarazo a la dictadura de Maduro. Oxígeno, que ahora no tienen, o les está faltando. Eh, y por otra parte está la idea de que Maduro de todas maneras tiene que gobernar hasta enero del 25 por la Constitución, lo establece así. Y en principio se está viendo una salida para él y sus cercanos a través de Estados Unidos que les garanticen que pueden dejar el poder, irse a vivir Turquía donde quieran y tengan la plata guardada, porque Ah, aparentemente tiene él en Turquía la plata guardada. Y entonces se produzca la transición a la democracia en los próximos meses. ya, entonces la nueva elección podría dar como resultado que no gane Maduro y entonces le da algún No, espacio no, o tiempo. no, eso es otro tema Ah, ya, de la nueva paralelo, elección. Yo creo que la nueva alternativa. elección no va a ser aceptada por Estados No, Unidos, no yo va a creo ser tampoco. aceptada La comunidad por... internacional No, en general, no, claro. no, eso no va a ser O aceptado, sea, porque pero igual de fraude. Ah, no, no me gustó el sí, resultado de la votación, hagamos una nueva. no, y es una nueva precisamente para poder robársela también. Entonces, pero lo que se dice es que estarían en Estados Unidos negociando con Maduro y Biden queriendo anotarse un triunfo en política exterior, que es la transición a la democracia en Venezuela, ofreciéndole una salida Claro. a esta manga de delincuentes que está ahí. Porque si no van a luchar hasta el Sí, último suspiro, si sí, digamos están existencialmente sí. amenazados si es que entregan el poder. Entonces, ese es el escenario ahora. También hay sectores dentro de las Fuerzas Armadas que están muy molestos con Maduro porque él han metido preso como a 100 militares que de mandos más bajos ayudaron a filtrar las actas Claro, y en donde se ve un realidad germen sí, de lo están sofocando inmediatamente y eso está generando molestia en más amplios círculos de la misma Fuerza Armada. Entonces no está tan sólido como uno pudiera pensarlo desde afuera, pero sí tiene todo el mando, alto mando y tiene obviamente toda la plata del narcotráfico y los sí. carteles de la droga y todo eso. Sí, y parece que la extorsión, la intimidación y las muertes no han parado. O No, sea, sigue con la represión. eso sigue, pero al parecer hubo una disminución de la espiral producto de la demanda de la OEA ante la Corte Penal Internacional para que se capture a Maduro, digamos, por crímenes de lesa humanidad.
Al menos eso dicen ellos en la OEA, que eso ha ayudado a frenar un poco el... Bueno, es al menos una señal. Claro, que en ese sentido sí le tienen más miedo a eso, ¿no? Pero tampoco creo que es decisivo. Es Sí. una de las tantas cosas que se tienen que hacer para presionar. Y por otro lado está todo el tema geopolítico, es decir, si Maduro se queda y tiene varios millones más de venezolanos que se van, Sí, eso no le conviene a Petro en Colombia, desestabiliza el claro, país, o sea, políticamente no le conviene, por claro. muy comunista que sea él y Claro, delincuente tienen que la sea, frontera ahí, o sea, claro, es el no primer le país al que arrancan. no le conviene, y no le conviene tampoco a Lula en Brasil, que por lo La demás parece que frontera, tiene claro. una muy buena relación con Biden, y está sirviendo como de mediador con el régimen de Maduro. Y entonces hay otras consideraciones que no son solamente la afinidad ideológica, sino que cómo nos puede pegar esto a nosotros. Claro. Y la popularidad de Lula está cayendo, de hecho, en Brasil, porque la economía está andando mal, porque se está depreciando el real, etc. Entonces, hay también una necesidad regional de que esto se resuelva Claro. en Venezuela. Ni hablar nosotros en Chile, pues, Claro. o sea, nos entran 2 millones o más de personas por la frontera norte. Lo que pasa es que acá el Partido Comunista tiene tanto peso que ese tipo de cosas les importa nada. Y el gobierno de Boric no ha hecho nada respecto a la inmigración Sí. descontrolada. Uno, por razón ideológica, dos, porque el Partido Comunista controla, y tres, porque probablemente él en el fondo también está de acuerdo. Claro. Entonces, Sí, y viniendo acá los efectos, Axel, del desastre de la dictadura venezolana en Chile, es eso, la inmigración más descontrolada, una ola de inmigrantes ilegales se te va a desatar el otro año. Se te va a desatar porque esto todavía va a quedar. Si a Maduro lo proclaman el 5 de enero, creo que es el 5 de enero del 25, o en enero, no me recuerdo exactamente el día, que vuelve a asumir, digamos, un nuevo que periodo. vuelve a asumir, la estampida se desata ahí mismo. Y Sí. nosotros tenemos elecciones presidenciales el otro año. Sí, Y es el gobierno de Boric el que va a tener que salir, o sea, la izquierda va a pagar el costo político de eso. Entonces, vamos a ver, puede que el Partido Comunista no le importe mucho, insisto, sí. porque son dogmáticos, radicales, no Sí. les importa, pero vamos a ver si dentro de la alianza esta, que van en pacto ahora para las municipales, se va a producir un pacto para la parlamentaria y la presidencial. Ya, pero aún con, o sea, quedándonos solo con las municipales, que yo creo que también están esperando en Chile, tanto el Partido Comunista como el presidente Boric, los resultados de las elecciones municipales, porque al final sí les va, viste que ya se ha instalado, al menos en alguna medida, esto de la lista de Maduro, o sea, ya en las municipales, ni siquiera próxima presidencial y parlamentaria, es como la lista del oficialismo es la lista de Maduro porque van apoyando, porque van en alianza electoral con el Partido Comunista y porque van apoyando candidatos como Alejandro Navarro en la gobernación del Biobío, que es un chavista. Bueno, y el mismo Frente Amplio hizo toda una declaración muy ambigua, Sí, casi que impresionante, respaldando el impresionante. régimen de Maduro, y después tuviste a la Karina Oliva yendo para allá a lavarle la imagen al robo de Sí. Maduro y de la dictadura allá, etcétera. Entonces, son la lista de Maduro. Claro. No es que uno lo diga por razones políticas, así como para sacar ventaja. Claro, claro. Obviamente, en la trifulca política hay algo de eso, pero van aliados con un partido que defiende abiertamente a Maduro, y el mismo partido del presidente lo defiende abiertamente. Sí. Y lo otro que me parece que habla de lo bajo que hemos caído en Chile es que casi que hay que aplaudir a Boric por decir que no son creíbles las básicamente publicaciones del régimen respecto a la elección. O sea, Sí. eso es lo que hay que aplaudir. Sí, impresionante. Realmente. Impresionante. Y he visto gente derecha decir eso. O sea, Sí, yo también. Es una vergüenza. Sí, el otro día me tocó Axel en Sin Filtros con Guille Ramírez, que hoy es presidente de la UI, y insistió muchas veces en que no dudaba de las credenciales democráticas del presidente. Y yo decía, o sea, bueno, teníamos... Con mucho cariño a Guille Ramírez, teníamos pero- al frente, digamos, problemas peores, pero yo decía, Dios, No, como- bueno, yo creo que peca de ingenuidad. Es una ingenuidad enorme. no estoy haciendo una personalización, porque esto es más o menos No, porque transversal, hay posición- mucha... esa posición refleja lo que piensa mucha gente en Exacto, la derecha. exacto, ese es el punto, claro. Pero cuando tú tienes un presidente de la República que en su trayectoria política ha respaldado el asesinato de senadores como Jaime Guzmán, del partido del cual Sí. él es presidente ahora, Guillermo Sí, Ramírez, sí. que ha respaldado a terroristas, que ha respaldado hace poco a Héctor Yaitul, Que fue a ver a Palma Salamanca, a París, ¿te Palma acordáis? Salamanca, a París, que ha sido alineado con Sí. el crimen organizado toda su carrera, con dictadores como Fidel Castro, como mismo Maduro, Sí. que está lleno de tweets de
de Boric Sí. elogiando a Maduro. No cuando no se sabía que Maduro era un dictador que violaba derechos humanos. Claro. Se sabía perfectamente. Claro. Y tú llegas a un punto en que tus rivales políticos te consideran todavía democrático. Sí, increíble. Es Porque, que- no sé, lo estarán comparando con Stalin, con Hitler. ¿Con qué lo están comparando? O con el propio Maduro, no Sí, sé. tal vez, tal vez. Y llegas a ese punto y caes a ese nivel. Quiere decir que no tenemos ni una fibra moral ya en la clase política chilena. Sí. Ni en la derecha ni en la izquierda. O sea, cuando la derecha chilena te dice que Es que- Boric tiene credenciales democráticas, y no, porque no es solo Guilla Ramírez que piensa eso, Sí, no. o que no lo Pero piensa pero- la mayor parte de la derecha. Cuando ellos te dicen eso, quiere decir que estamos perdidos, ¿no? Ya, pero lo harán, Axel, o hay como que le dan fe o como que tienen esperanza y le dan un voto de confianza a una declaración, porque yo me pregunto lo mismo que tú, o sea, tú tienes evidencia a lo largo de la trayectoria política de Boric, no solamente como presidente, pero también como presidente, porque y que creen que es democrático y que está todo bien y que hay que dialogar y hay que seguir respaldando Bueno, las pero- reformas, porque declara que, espérense, vamos a ver, y fue uno de los primeros, y le han dado un color, Axel. ¿Te has dado cuenta que le han dado un color? No, Boric fue uno de los primeros presidentes que no validó el fraude electoral. Oye, pero tampoco dice que es una ridículo. dictadura, tampoco dice nada, Nunca o sea, ha son dicho bla, que bla, es una bla. dictadura. Nunca lo ha dicho. Y tampoco ha salido a reconocer a González como presidente electo, como sí lo hizo Perú, lo hizo Argentina, lo hizo Estados Unidos, lo hicieron otros países. Nos han dejado, además, en una nueva humillación con esto de que echaron a patadas a la gente A de los nuestra diplomáticos, embajada allá. Y nosotros no, es que nos vamos a cortar relaciones porque O sea, somos Axel, demasiado buenos. y nos acaban de matar a un refugiado, Nos mataron a asilado un refugiado político. acá, que obviamente eso fue orquestado por el régimen de Maduro, y a mi modo de ver no tendría nada de raro que haya tenido participación, O sea, de, es la tesis del Ministerio Público, Sí. no es que estén inventando nada. participación de sus aliados comunistas acá en Chile, de algún tipo, digamos, o por lo menos encubrimiento, o algo, o por lo menos no les importó. Claro. Y entonces hablar de un personaje así, como que tiene credenciales democráticas, o sea, serías un hazme reír en cualquier país civilizado del mundo, digamos. Claro. O sea, si Claro. tú en Alemania dijeras que una persona con esa trayectoria tiene no duda de sus credenciales democráticos, o que hay que aplaudirlo por lo que acaba de hacer respecto a Venezuela. ¿Por qué? Porque hay otros que son mucho peores. ¿Ah? No, es de loco. A ti te costaría políticamente probablemente tu cargo. Si tú hicieras algo así en Alemania, lo hicieras en Noruega, lo hicieras en cualquier país más o menos civilizado. Pero aquí no pasa nada, po. No, acá no pasa nada porque nosotros tenemos... Sí, nosotros tenemos una derecha, ya, y es un problema, lo hemos diciendo hace mucho tiempo, que no es derecha, pues es centro-izquierda y tiene una sensibilidad que la comparte con el Frente Amplio. Esa es la verdad. O sea, al final, lamentablemente, hay una parte de la fibra moral de la centro-derecha chilena, Chile Vamos, que se cruza, que tiene como se dice en inglés, un overlap con la de la izquierda. Y ahí no hay mucho que hacer. Pero tú no creías, Axel, que gran parte de esta derecha y de estos personajes que salen entregándole credenciales democráticas o que creen que el diálogo es como un fin en sí mismo, o sea, como que se visten de cool si es que van a darle apoyo o respaldo en los votos a las reformas, porque al final se traduce en eso, ¿no es cierto? O sea, También votan por todas esas cosas. claro, o sea, ¿qué es lo más grave? Porque que salga el presidente de un partido diciendo, no, Boric bacán, que haya dado esas declaraciones. Bueno, ya los resultados para nosotros no son tan evidentes o no se manifiestan en mucha medida, pero cuando eso se acompaña de vamos a apoyarlos con reforma, no le vamos a exigir, ¿y cuál es la oposición que hacen? Porque, por ejemplo, con el tema de la inmigración, existe una resolución que es del 2022 que firmaron, que empujó este gobierno y que firmó Luis Eduardo Taller, que es el director del Servicio de Inmigración, que prohíbe reconducir inmigrantes ilegales por Bolivia, que no son bolivianos. Esa resolución es un mandato para el gobierno y está firmada el 2022. Entonces, hoy día en que tenía una ola migratoria, en que toda sale declarando que no vamos a cerrar fronteras, pero tampoco te echáis, tampoco te piteáis, tampoco eliminas una resolución de ese tipo. O sea, no hay ninguna, y la oposición no existe en esas materias, ¿me cacháis? Es que la oposición no existe en casi ninguna materia, salvo las más graves, así como vamos a destruir el sistema FP. Y ahí como que dicen no. Y ahora, ¿Tú creéis que dicen que no? bueno, hasta ahora por lo visto
no quieren que el 6% vaya al Estado. Ya, pero el 6, porque se pasaron 3 pueblos, pero yo me acuerdo cuando Ah, no, si el mismo Piñera en algún por minuto eso, propuso que la mitad dijo, fuera... no, claro, sí, dijo, no, 3 y 3 estamos bien. No, claro. Pero ese es el problema que tenemos con la centro-derecha en Chile. La centro-derecha no es centro-derecha, es centro-izquierda. No cree en la libertad individual de manera profunda, que la cree de manera superficial. La izquierda no cree nada, es decir, Claro. cree en la opresión derechamente. Claro. Pero la centro-derecha o centro-izquierda, llamada Chile Vamos, cree que los ciudadanos somos un instrumento para fines de otros. Que no Sí. hay que sacar la mayor plata posible, que hay que pegarle a los ricos, Sí. que hay que subir los impuestos. Que el no Estado- sabemos bien lo que queremos cada que el uno, Estado entonces hay que tiene- controlar, sí, hay que dirigir, hay que que el Estado vigilar. tiene que retribuir, y un tema Claro. muy importante, dejarnos a todos desarmados para que la delincuencia haga lo que quiera con nosotros. A propósito de la medalla de oro Sí, de Francisca Croetto. de Francisca Croetto recién, bueno, la ley de Boric, en la línea de lo que había promovido Piñera y Catherine Sí. Martorell y toda esta Sí. gente, habría hecho imposible el ejercicio de deportes olímpicos en Chile, así como también la defensa personal. Ella misma tiene críticas Sí, de hace ¿viste un la par de declara- años. sí. No, y ahora, yo la subí ahora- a Twitter, se volvieron locos Sí, porque sí. yo recordé esas cuestiones Sí. contra el proyecto del gobierno de la Izquierda y de Boric, que quería el desarme total, dijo Boric en algún minuto, y avanzar hacia el desarme total de la población. Lo que nunca habríamos tenido esa medalla de oro si esa hubiera sido la regla que se aplicara, ¿no? Pero además estaríamos entregados totalmente a los delincuentes y al Sí. terrorismo, que es algo Que que es lo avanzó grave, Piñera. El gobierno de Chile Vamos fue una catástrofe en materia de seguridad. La gente tiene que entenderlo. Fue un desastre. Y por eso yo espero que no vuelvan a gobernar. Porque si vuelve a gobernar Chile Vamos, con las mismas ideas, van a ser otra catástrofe más. Sí. Entonces, esto no... Yo tengo gente dentro, yo les tengo mucho cariño, ¿no? Sí, no, A bueno, Guillermo sí, no Ramírez estamos- le tengo mucho cariño. no estamos O sea, en esto no es términos algo personal, personales, pero esto obvio es que una no, crítica obvio que- política. No, es que obvio. la gente a veces no hace la diferencia. Esto es una crítica política y de ideas. Lógico. Eh, ¿Cuáles son las que funcionan? ¿Cuáles son las que no funcionan? No, y funcionan en más, ninguna parte. más que las que funcionan, las que no funcionan. ¿Cuáles son las correctas? Claro, claro. Es una cuestión de principio. Sí, exacto. Yo como ciudadano de este país, adulto, tengo derecho, respetuoso de la ley, a tener un arma, sin que me hagan la vida imposible. Obvio. Para defensa personal o porque me gusta nomás Claro, tener un arma. claro. Yo soy adulto, no Claro. te estoy diciendo que voy a tener, ¿cierto? Una bazooka, no. Claro. Obviamente que hay cierto tipo de Obvio, el orden restricciones. jurídico y las normas, claro, no te van a Hay permitir tener una cierto bazooka, tipo pero- de límites, Claro. como tampoco me van a dejar, ¿no es cierto? No sé, comprar Una ametralladora automática. no, bueno, claro. o comprar un bulldozer para andar en las calles de Chile y pasando allá los Sí. autos, obviamente. Pero no cree en la libertad personal, si eso es lo que pasa con la centro-derecha acá. Es centro-izquierda, está vendida a la agenda de la ONU, está vendida a lo que dicen los profesores de ellos, de los que fueron a estudiar afuera, cuando vayan y se junten con ellos en los cafés en Boston o donde sea. Entonces, la verdad es que estamos perdidos. Porque yo no veo, salvo que crezca mucho el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano reencuentre el camino y siga por una línea más de ideas claras y de ideas correctas. Si gana la centro-derecha, yo creo que el gobierno va a ser un desastre. Lo digo desde ya, porque además le van a parar todo Chile, le van a hacer las huelgas, le van a salir a romper Plaza Italia, y como la misma centro-derecha se encargó de apoyar y de difundir el discurso de la izquierda respecto al pasado de Chile y todo lo demás. No me ayude tanto, es que fue increíble, sí. Y de destrozar la legitimidad del aparato público para reprimir. Sí. O sea, nadie procesó más uniformados que el gobierno de Piñera en su primera gestión. Sí. ¿Qué huilla? Sí, sí, Nadie. Sí. Sí, presentaba querellas, pero como loco. Todo el rato, ¿por Sí. qué? Porque había que mostrarse hacia Eso, afuera sí. que ellos eran, ¿no es Distinto, cierto? no sé. Que eran buenos. Sí. Entonces los viajes internacionales, miren, nosotros somos los que más hemos condenado, Sí. a pesar de que era todo violando el Estado de Derecho. Sí, po. Porque sabemos que todos los militares presos estaban presos violando el Estado de Derecho. Sí, ¿no? promedio Los- 78 años en Punta Peuco, promedio de edad. Promedio Sí, de edad. sí. Una cosa. Bueno, todo eso... Y se pero lava la a- boca con la humanidad. Pero, con la- pero además de las razones humanitarias, que es un tema que en otras partes se ha resuelto de Sí, pues. otra manera, con Erich Honecker, por ejemplo, que fue, porque claro, cuando se trata de dictadores de izquierda somos distintos, ahí los derechos Obvio. humanos somos harto más flexibles. Claro. Erich Honecker se asiló finalmente en Chile, Sí, pues. y ese sí que era un criminal de marca mayor. La viuda de él también. Sí, Después, y pasaron, la Margot pasaron Honecker. sus días en comida y Acá- cosas con los compañeros comunistas. Bueno, po. Erich Honecker, la justicia alemana, finalmente por razones humanitarias, tenía cáncer, que sé yo, lo dejó venirse para acá, ¿no? Y acá no hubo problemas de principios con recibir a Erich No, Honecker. ninguno, Hubo un problema ninguno, político, claro. pero no problemas de principio. Sí. Nadie protestó. Pero fuera de eso, además, acá no se ha aplicado la ley, es decir, se ha violado sistemáticamente el Estado de Derecho. Como se está violando ahora en todas las cosas, o sea, porque primero partieron con los militares
Y ahora ya se violan todo. O sea, tú Sí. te dan un permiso para construir una construcción, te sacáis todos los trámites burocráticos y después llega cualquier juez y te la frena, o llega cualquier municipalidad y te cancela el permiso de obra. Sí. Y es un desastre este país. Aquí no hay Estado de Derecho. No. O sea, no hay reglas. Bueno, y partimos, Axel, con que los que deberían dar el ejemplo, o ya, los que se comprometieron a cumplir con la Constitución y la ley no lo hacen, po. O sea, la autoridad del presidente para abajo y en el Parlamento, que son otros que bien bailan, violan la Constitución todos los días. Porque vivimos en una anomia institucional. Sí, o sea, no es solo la anomia social de que la gente no respeta el espacio prójimo, sino Claro. que es una anomia institucional. Los integrantes de las instituciones no respetan sus propias reglas. Mira el escándalo de Sergio Muñoz. Sí. O sea, Sergio Muñoz, que es básicamente un activista, que en cualquier país lo habrían destituido, en cualquier país serio. Acusado constitucionalmente, porque Lo herramientas habrían legales acusado tenemos. constitucionalmente para destituirlo. Sí. Pero como es de extrema izquierda y está al servicio del gobierno Boric PC Maduro, entonces no lo van a hacer. Pero ahora está a una comisión de ética porque le filtró información a la hija, que es una fresca, digamos, sí. una turbia corrupta. Sí, usó que información para negocios, de ella. ella, Sí. y está dentro del Poder Judicial y sigue trabajando. Entonces, es una cosa vergonzosa este país. Este es una república bananera. Y por eso yo no tengo ninguna expectativa de que en un próximo gobierno, menos aún si es de Chile Vamos, ni hablemos si es de izquierda, porque si es de izquierda Pero va a ser ya Axel, el desmadre completo. Espérate, es que hay insistido con esa idea y yo te encuentro razón. O sea, estamos perdidos. De hecho, uno oía a personas del gobierno de Piñera diciendo que, bueno, que igual la violencia se estaba validando socialmente, digo, por la aprobación que mostraban las encuestas de Sí, ese en algún momento. ¿Te minuto acordáis que...? hubo el 19, Ya, pero, sí. o sea, pero amigo, usted es presidente no para gobernar conforme a las encuestas que Sí, se pero publican. mira, ¿sabes lo que pasa, Rocío? Que yo creo que octubre del 19, que obviamente fue orquestada la parte más violenta desde Venezuela y hubo elementos infiltrados. Todo el rato. Eso lo ha dicho mucha no tengo, gente. Y no tengo ni una... O sea, ¿cuántas estaciones de metro que con el mismo Obvio, acelerante? pasó en Colombia, pasó en Ecuador, Claro, o sea, y pasó además, acá. con- No, con pura muy poco- coincidencia. claro, con el muy mismo poco perfil tiempo de de ataque, sí, todo igual. sí. Pero lo que ocurrió en Chile es que la centroderecha y la izquierda y centroizquierda, como se instaló el relato histórico de que la izquierda había sido la víctima de los militares, y en realidad fue una confrontación entre dos sectores del país, la izquierda extrema y los que no queríamos una dictadura tipo Venezuela, y que los militares nos salvaron de eso. Después se pagaron costos, pero nos salvaron de eso. Pero como se instaló ese relato, entonces todo el esfuerzo de los 90 y los 2000 en adelante fue por destruir la capacidad de reacción del Estado frente a elementos subversivos. Sí. Y eso se lo abrazaron todos porque se dieron además por ganadores desde el punto de vista que se acabó la historia. Nunca más van a volver amenazas a la orden institucional y Estado de Derecho, cayó el muro de Berlín y todo Claro, eso. Y cuando a Piñera le toca gobernar, que él fue uno de los principales artífices de todo esto, no había ni una posibilidad de que las Fuerzas Armadas reaccionaran como habrían reaccionado en un país normal, que habría puesto una ley de punto final, y esto se acabó porque fue casi una guerra civil. Y entonces ya, demos vuelta a la página y entendamos que la violencia no es el camino y cada uno hace el mea culpa que tiene que hacer y nunca más por acá, O sea, y nunca que el más por régimen allá. militar existió gracias Por a la izquierda. Por la izquierda O sea, terrorista, marxista, sí, comunista. o sea, eso- Obviamente, claro. todo el mundo lo sabe. Bueno, en lugar de hacer eso, cuando a Piñera le toca esto, que es algo que se viene incubando desde la misma transición en adelante en Chile. Sí, lo que pasa es que el terremoto vino mucho después, Sí. pero estas son fuerzas que se van acumulando. Y cuando tú estás acostumbrado además a ver cómo le pegan a los carabineros en las calles y no hacen nada, cuando los meten en la cárcel los fiscales de extrema izquierda y por cualquier cosa. Y nadie dice nada, Entonces claro. los carabineros ya no pueden hacer absolutamente nada y los militares tampoco. ¿Qué va a hacer Piñera? Si ellos fueron, ellos y su grupo. Sí. Y a la izquierda extrema es difícil echarle la culpa porque ellos son delincuentes, son terroristas, son criminales. Sí. Digamos, Al menos uno- cómplices. Uno los conoce. Sí, sí. Pero la centroizquierda, tipo DC y todos ellos, y después la centroderecha, que en realidad es centroizquierda, como hemos dicho, debieron haber entendido la lección de la historia de Chile, que nunca la entendieron porque se mintieron a sí mismos. Sí. ¿No? Le echaron toda la culpa a los militares, los usaron de chivo expiatorio, Sí. y eso se tradujo en una serie de reformas y en una ideología pública que hace imposible la reacción del Estado. Sí. Y yo quiero ver al próximo gobierno cómo va a frenar el crimen organizado ahora. No lo van a poder frenar. ¿Tú estás seguro que, Axel, que tenemos alguna posibilidad, la centro derecha o centro izquierda, como tú le has llamado? Porque como que damos por sentado que el próximo gobierno va a ser de Chile Vamos. Y yo tengo
No es, hartas dudas. no es garantizado. Yo creo que yo le doy un 70% de probabilidades a que haya cambio de gobierno. O sea, que sea Chile Vamos, o sea, alguien con Chile Vamos, tipo Carter o... Sí, No creo Axel. yo creo que José Antonio Cast tiene pocas opciones. Vimos, pero espérate, la evidencia nos muestra que en las encuestas están marcando, encuestas antes de la presidencial, ¿cómo estamos ahora? Un año y medio antes de la presidencial, la derecha iba pero perfecto, igual que ahora. Y finalmente terminamos con, por ejemplo, el presidente Boric en La Moneda. Lo que pasa es que Cast tenía demasiado rechazo, por un lado, y estábamos en el clímax de la ola subversiva, revolucionaria, que era el referéndum de entrada, la constitución que se pactó el 19 y se va a refundar todo Chile, y en ese contexto se eligió Boric como el candidato de la nueva constitución. Sí, bueno, y era el líder del octubrismo. Sí, ¿no? y tenía ya todos los periodistas al hoy día, los periodistas están harto más de derecha, más fachos, pero ahora de repente son todos anti-Maduro y son todos Otros que van donde la encuesta... obvio. Claro. Y entonces nos gustan los militares y toda la cuestión, ¿no? Pero en ese minuto eran todos destruyamos Chile y casi que hagamos una revolución y metamos a la guillotina a todos los ricos y toda la cuestión. Lo que te iba a preguntar con de lo que habíais dicho, Axel, respecto de la Fuerza Armada, porque tú decís, claro, esta cuestión se va incubando durante hartos años y las Fuerzas Armadas no iban a proceder por cómo, o sea, los tenemos pero presos, si los digamos. A todos a Punta Claro, Peuco. Punta Peuco. Ya, pero... Y los siguen metiendo presos, incluso sí, cuando sí. participaron en el tiempo de la crisis delictual del 19. Sí, los siguen metiendo presos. pero ¿tú crees que fue una decisión de las Fuerzas Armadas o de las fuerzas de orden también, o el presidente Piñera con su gobierno simplemente no quiso pedirles ayuda? No, yo creo que tampoco estuvieron dispuestos a darle las garantías. Ya, pero deben haber sido las dos cosas, ¿o no? Son las dos cosas. No, o sea, lo que pasa es que si yo te salvé una vez como país de una dictadura marxista y del terrorismo de extrema izquierda, y te entregué el país. y te entregué un país... Porque además lo hice bien, ¿no? No, porque además te entregaron Claro. un país con toda la institucionalidad democrática armada, con una constitución que establecía el retorno a la democracia, se hizo referéndum y se respetó, creciendo al 8-9% como el país que más crecía en el mundo, reduciendo la pobreza a dígitos por año, y tú todo lo que hiciste fue recibir este avión que venía subiendo y hacer así, y no hacer así para estrellarlo, digamos. O sea, lo único que tenías que hacer era no estrellarlo, para que las cosas siguieran andando bien. Bueno, a poco lo empezaron a romper, pero después tú como Fuerza Armada, la memoria institucional a ti te dice, todos mis camaradas de armas, digámoslo así, y muchos son parientes entre ellos, porque la familia militar así están presos y han sido además humillados y la historia se ha contado de manera mentirosa y sesgada, y adicionalmente los tratan mal porque los cambian de donde estaban antes en Colina a Punta Peuco, y después los querían mandar o sea, los tenían en las cordilleras por cambiar a Punta Peuco. Después lo querían mandar a cualquier cárcel común. Y un régimen. Entonces, y con toda esa hazaña y la derecha, la supuesta derecha que se hizo rica gracias a los militares, Piñera no tendría un peso si no fuera por las Fuerzas Armadas, no habría tenido ni un peso. Con todo el cariño personal que yo tenía, pero de nuevo, esto es una crítica política. Sí, claro. No habría tenido ni un peso, ni ninguno de todos los ricos de Chile habría tenido un solo peso, ni ninguno de todos estos pijes pelientos que no usan desodorante, que apoyan a Boric, están en los cuicos de Barrio Alto, digamos. Ninguno de todas estas ratas habría tenido un solo peso, ni Gabriel Boric habría papás podido... con un solo peso, porque ellos no se lo han ganado. Con ni un solo peso para pagarle la educación de colegio particular pagado, porque son todos de colegio particular pagado, si no hubiera sido porque evitamos que esto se convirtiera en Venezuela en su momento. Y eso fue gracias a las Fuerzas Armadas. Lo que no justifica, obviamente, crímenes que se han cometido en ese periodo en la guerra contra la subversión. Y eso hay que decirlo. Yo siempre he sido claro en eso. Y todo, bueno, eso supuesto, claro, eso es obvio. Pero claro, tampoco es bien ellos también cometieron crímenes de su lado, ¿no? Y mataron y torturaron. Armas ilegales, o sea, y armas y guerrillas. Atentado en contra del general que está... Asesinatos también asesinatos de políticos y todo lo demás. Secuestro. Acuérdate, secuestro y todo lo demás. Entonces tenías a todos estos delincuentes ahí. Entonces, claro, ¿qué es lo que te queda como Fuerza Armada? Por supuesto que me llaman de nuevo ya. Además, viendo lo que le están haciendo en los últimos 10, 15 años o 20 a Carabineros, incluso Fuerzas Armadas, cuando salen a combatir el crimen y tienes una fiscal chong y tienes un fiscal, qué sé yo, cualquiera y de tenemos estos, toque queda, pero los persiguen igual. o al Urrutia, exacto. Y los meten presos violando todas las leyes. Sin respetar las leyes que están en el Código de Justicia Militar, que se le aplican cuando ellos están armados, etc. No se aplican. ¿Qué quieres decir? Entonces, el problema de Chile hoy es que como se destrozó el resorte de reacción del Estado, no en términos de su capacidad bélica, que hasta cierto punto también se deterioró,
pero en términos de el amparo institucional y político para poder actuar. Y eso es lo que hay que reparar. Y esa fibra tú no la vas a reparar con el poder judicial que tienes acá, ni menos No. con la clase política que tienes hoy día. No, imposible. Porque Chile Vamos no va a darle el respaldo a una operación de Fuerzas Armadas como corresponde, creo yo, para frenar O sea, la ola delictual que tenemos. Axel, no lo han hecho. Sí, nosotros estamos como conversando de lo que de los años desde los 90 para adelante y particularmente el estallido, pero hoy día nosotros tenemos terrorismo en la macro zona sur, región del Biobío, la mía, la Araucanía, y eso ¿cómo lo resolví? No, tú ¿O tienes- cómo creís tú que lo resolví? Y no se resuelve por este complejo. No, tiene sectores completos del territorio nacional tomados por el narcotráfico, porque eso es narcoterrorismo, lo del sur. Totalmente. Pero también lo tienes en el norte. Tienes tasas de homicidios descontroladas, de grupos narcos que se pelean entre ellos. También tienes Santiago totalmente entregado a las bandas narcos y a otros delincuentes. Y el problema es que mueven mucho dinero, mucho más de lo que llegaron a mover alguna vez en época de la Guerra Fría, y que empiezan a controlar cada vez una extensión del territorio más amplio y se empiezan a meter no solo en los tribunales, se empiezan a meter en los mismos fuerzas policiales y eventualmente en las fuerzas armadas, anda a saber, ojalá que no, pero podría llegar a ocurrir. O sea, Y ahí es donde te convierte en México. México tiene un tercio del territorio nacional controlado por el narco y un presidente que defiende el narcotráfico hoy día. Eso es México. Entonces, estos asesinatos y homicidios, esto acá lo único que falta es que empiecen a matar políticos, jueces, fiscales, periodistas, gente conocida. Y eso yo le doy un par de años para que empiece a pasar. Ya, y dicho eso, ¿tú crees entonces que tiene la centro derecha o centro izquierda posibilidades en la próxima presidencia? No, yo creo que sí, porque igual la gente tiende a asociar a la derecha con el orden público. Aunque no, claro, aunque en la práctica Aunque, lo ordenen. aunque no sea así. Claro. Ahora, probablemente un gobierno, supongamos, de Matei va a ser menos catastrófico en esa materia que uno de Boric, como lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? El tema es que como la expectativa de acción de parte de un gobierno de derecha es que termine con el problema de la delincuencia, y en vista de que no tenemos sino una centroizquierda, Después llega un, claro, después llega un... blandengue, y no va a funcionar, y no lo va a resolver, tal vez no lo va a empeorar mucho más, el ritmo de deterioro va a ser menor, Claro. pero no lo va a resolver, entonces la frustración con la misma derecha va a ser enorme. Y después vaya a Tenemos saber un, uno claro, lo que un va a ocurrir. presidente comunista, derechamente comunista. No claro, lo sé. claro. O alguien derechamente... Axel, y ese, claro, nosotros tenemos un gobierno catastrófico, pero ¿cuánta responsabilidad? Porque yo de verdad, Axel, no puedo creer, se van aprobando leyes todos los días y es una peor que otra. Y estoy hablando como de leyes importantes, no la de la papa frita o la de estas estupideces que también aprueban, digamos, increíble, pero que también aprueban. Pero veí, no sé, la ley de 40 horas. La ley que en el fondo es Es puro ideológicamente es destruir, no, y firme con la agenda ideológica, porque en lo que se manifiestan estas leyes es en la destrucción del mercado laboral, por ejemplo. O sea, seguir con esta idea de redistribución y de no generar riqueza. Eso es. O sea, ¿de qué modo vamos a ahogar a la empresa? Entonces nosotros, Estado, que sabemos lo que es bueno para los empresarios y para los trabajadores, entonces 40 horas para ser todos más felices, cuando el tema que tenemos en Chile es la informalidad, ¿cachai? Que justo Bueno. es justo a quienes no se aplica. En este libro, que voy a aprovechar a hacer publicidad, Dale. están todos los datos de cómo se ha destrozado el aparato productivo chileno en la última década, con ese tipo de estupideces. Y van a seguir, y yo pienso Espérame, el odio a los que... ricos, Es lo de los ricos. Sí, Axel Kaiser y Rainer Zitelmann. sí, acá están todos los datos con gráficos, con todo, también de los impuestos, de todo el desastre, del despilfarro del Estado. Se podría escribir más incluso de eso, pero yo creo que vamos a tener que llegar a un punto en que quiebre el Estado, y estamos cerca, no nos falta mucho, en que quiebren las finanzas públicas con una delincuencia completamente desatada ya a niveles Ya, pero tú colombianos. pero no creéis que hay que pasarle la cuenta a toda esta gente que... ¿Pero cómo? Porque en el Congreso no tienen mayoría, po, Axel. Entonces, mi crítica es, se están piteando la AFP, el mercado financiero, con la cuestión del secreto bancario, del pacto fiscal, el sistema tributario, pero además el sistema financiero, porque a eso van. O sea, la izquierda No, va a eso. La agenda de la izquierda es destruir el país. Eso. Sí. Pero no es una cosa que por ideología les resulta que de rebote lo destruyen. No. Ese Hay una es el objetivo. agenda de destruir el Exactamente. país, de convertirlo en un país de tercer mundo para ellos poder gobernar sobre las cenizas de lo que están incendiando. Esa es la agenda de la izquierda, ha sido siempre así, es acá, lo es en toda América Latina, y uno podría decir que este tipo de izquierda lo tiene en todo el mundo. Sí.
es la destrucción del país, básicamente. Y además, de paso, aprovechando meter a toda su gente en el Estado y creando empresas estatales para poder robar. Porque también tiene mucho de rodemos todo lo que podamos. Son una tropa de ladrones y parásitos todos ellos. Bueno, entonces eso es así. El problema es que del otro lado tienes gente que se convierte en cómplice, débil, cobarde, confundida, y que también muchos están en la parada de poder seguir viviendo el Estado. ¿Sí? ¿Para qué nos hacemos los tontos? O sea, nadie está disponible para aprobar una reforma de verdad para el Estado, ni la derecha ni la izquierda. ¿Por qué todos viven del Estado? O sea, y aprobemos, y vamos aprobando, y de derecha vamos aprobando los retiros, aunque era una norma inconstitucional por donde la miré, pero ya no importa. Sí, la pasamos porque la reelección, entonces me aseguro, porque te acordás que habían elecciones parlamentarias a la vuelta de la esquina, entonces soy de derecha, pero voy a votar por los retiros, porque si no la gente me va a castigar. El populismo típico de los políticos, porque quieren salir elegidos y que viven de la política. Si yo haría una ley que impidiera a cualquier persona que no tiene patrimonio propio y que pueda vivir de su propio patrimonio ser político. Te como mi marido, qué horror. No, es que ¿sabes lo que pasa? Gente sigue, estás echando los ricos, bueno, no, solo la gente que ha producido algo y que quiere servir al país. Cacha ¿de qué se trata? Claro. Bueno, si los que llegan y viven de esto son los peores. Porque eso sí que aprovechan, porque antes de que se le acabe el periodo, y muchos, no todos, caen en la corrupción y caen en todo tipo de prácticas para poder llenarse los bolsillos lo más rápido posible. Ya, ¿dónde está, Axel? Yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿dónde está la responsabilidad individual del elector? Del gallo que va y pone su votito por el pelotudo que aprobó los retiros, por el pelotudo que aprobó la ley Karin y la ley que ha destruido el mercado laboral, por los que están a punto de aprobar el pacto fiscal. Sí, lo que ocurre... Que ya han aprobado las reformas tributarias, porque las de Bachelet también, y la del propio Sebastián Piñera. Lo que pasa es que... Axel, si solo suben impuestos. Sí, lo que pasa es que tú tienes una casta hoy día. En realidad, si vas desde el Partido Comunista, que sí, antidemocrático, criminal, cómplice del crimen organizado, todo eso lo sabemos. Pero el Partido Comunista hasta Chile vamos, y tal vez incluso un poco más allá. Oye, Mauricio Ojeda, republicano, impulsó la ley Karin. Todos han capturado... ¿Qué es lo que es capturar al Estado? Capturarnos a nosotros, para poder saquearnos lo más posible, para poder vivir como una nobleza nueva, ¿cierto? De nuestros impuestos, de nuestra plata, al mismo tiempo repartiendo una parte de esa plata que ellos se quedan para hacer sentirle a la gente que le estás dando algo. Claro. Pero claro, en ese parasitismo no solamente han disparado la deuda a niveles sin precedentes, sino que han destruido la base productiva. Como consecuencia, cada vez hay menos de dónde sacar. Cada vez tienes más achanchado el aparato estatal, de amigotes de ellos y con sueldos gigantescos, etc. Y en algún minuto no te da nomás, po, y te convertí en Argentina. Y ahí es cuando se viene la crisis completa del sistema. Si acá la gente se está yendo la plata, se está yendo el país. La gente que puede. Entonces, yo creo que los electores van a tener que simplemente pasar por un periodo mucho peor que el que estamos viviendo hoy día nomás, po. Van a tener que pasar hambre. En el sentido que no van a tener pega, les van a llegar migajas del Estado. ¿Te matan en la vuelta de tu casa? Sí, te van a estar matando, y mucho peor que allá, porque en Argentina tenéis menos homicidios que acá. No vas a poder vivir por la inseguridad, van a estar tratando de que sus hijos y todos busquen un destino en otro país, porque en Chile no se va a poder. Y la clásica de América Latina nomás, pues. ¿Cómo se resuelve esto? Porque a mí se me ocurren algunas ideas. Tienes que tener un golpe de timón muy fuerte de manos de un liderazgo muy duro, muy convencido, muy sólido. Que hoy día no lo vemos, ¿no es cierto? Capaz de inspirar a las mayorías de manera categórica y de alguna manera forzarle la mano a la clase política para romper esa oligarquía que hoy día está enquistada y que no está succionando la sangre, digamos. Pero yo creo que para eso el país tiene que estar peor. Yo creo que la gente todavía no ha despertado porque el país no está lo suficientemente mal. Hay gente que se puede sentir indignada porque estoy diciendo esto, pero es que hay que ver la imagen que tiene Bachelet en las encuestas, la imagen que tiene... La misma Evelyn Matei, po. Sí, la misma Evelyn Matei que me parece harto mejor que Bachelet, pero la misma Evelyn Matei no es una persona que tenga... No, pero estamos hablando del cambio, del cambio de timón y de con coraje impulsar las leyes que o sea, un golpe de timón como el que yo haría si yo pudiera. Ya. No, 300.000 empleados públicos para afuera, recorte ¿A lo Milei? Recorte de un tercio del gasto estatal, un tercio del gasto público se fue, chao. Bajemos impuestos para que florezca la generación de riqueza. Bajáis todos los impuestos máximo 15%, incluyendo el IVA, máximo.
Y lo podía hacer, si recortar el gasto lo podía hacer. Derecho de propiedad asegurado, pero a rajatabla. Tienes que limpiar el Poder Judicial de todos los jueces fiscales de izquierda que están trabajando por el crimen organizado y están trabajando por razones ideológicas para desarmar la capacidad de reacción del Estado. Hay muchas cosas que tienes que hacer, pero si no tienes el apoyo, no vas a poder. ¿Johannes podrá ser una de esas personas que impulse medidas drásticas? O sea, si él llegara, podría hacerlo, con el suficiente apoyo popular, podría hacerlo, pero... Ya, pero va a faltar apoyo, tú dices, va a faltar el apoyo popular y todavía no hemos masticado tanta basura. El país no está lo suficientemente mal. Sí, yo creo que acá... Sí, seguimos con, no, que hay que dialogar, saquemos la reforma de pensiones y total 2 puntitos, 1 para reparto, no importa. Sí, no, es que el país todavía vive de lo que hicieron los Chicago Boys. ¿Ya? Y después la concertación mantuvo y arregló o profundizó. El país todavía vive de eso. Todavía hay espacio para endeudarse, no mucho, pero queda un poquito de espacio para endeudarse. Todavía podéis pegarle un manotazo al Banco Central y devaluar el peso y empezar a imprimir para financiar el gasto de los políticos, que es lo que quieren hacer. Todavía te podéis robar los fondos de pensiones. Sí, po. Todavía podéis hacer muchas cosas. Sí, es verdad. Antes de tocar fondo. Entonces... Creo que vamos recién en 20% del camino de destrucción que nos queda hasta que la gente diga ya no queremos más. Esta ha sido una entrevista no de análisis, más que para quedar así en llamas de no, hay que dar la pelea. En la realidad nomás. Hay que dar la pelea. ¿No? Sí, eso es lo que tenemos que hacer. No podemos permitir que esta manga de parásitos que hoy día está adernado en todos lados, en el Estado, nos termine por destrozar, porque los países se arruinan por eso. Porque en última instancia tienes una oligarquía, y no son los ricos, no, si los ricos ganan plata porque la generan. Porque la generan. No, sí, no, la mayoría la me refiero generan. a los políticos y a la casta burocrática y a todo ese grupo que no están para servir a la gente, sino que están para servirse a sí mismos ahí adentro. Hay excepciones, obviamente, pero están para eso. Y te succionan tanto, y como todo el mundo quiere vivir a expensas de todo el resto también para abajo, no, es que me van a regalar esto, me van a regalar lo otro. Sí. Y en la medida en que tengamos esa mentalidad de parásito, estamos liquidados. El país tiene que llegar a un punto en que no hay más para robar. Bueno, lo que pasó en Venezuela, pues, Axel. Cerramos con esta idea, pero es lo mismo. O sea, la gente estaba como conflictuada entre el camino serviumbre, ¿no es cierto? Como el Estado dándote las migajas que decís tú, pero igual choro el subsidio 1, subsidio 2 a lo Kirchner. Lógico, y si te regalan la plata. Versus el riesgo, la incertidumbre que provoca valerme por mí misma. Po. Sí, mira, yo todavía tengo una mínima esperanza que la próxima elección pueda darse algún tipo de sorpresa que no podemos predecir ahora, evidentemente, y que la gente diga, no queremos más. Porque yo creo que de aquí a un año más va a estar harto más deteriorado todo igual. Sí. O sea, se va a sentir mucho más el dolor. La economía va a estar peor, la seguridad va a estar peor, la migración va a estar peor, todo va a estar peor. Entonces, y que la gente ya empiece a decir, no, esto no lo queremos bancar. Pero vamos a ver si es lo suficientemente grave como para que se dé ese cambio. Bueno, vamos a ver. Muchas gracias, Axel. Te pasaste por una grata y buenísima, interesante conversación, como siempre cuando converso contigo. Espero que la gente, los auditores lo hayan disfrutado y bueno, a dar la pelea. Así que pónganle like, suscríbanse, métanse a todas las charlas de la FPP, a todos los programas de FNM. Esa es una forma súper concreta de contribuir desde su casa, desde la batalla que damos cada uno de los ciudadanos. No está todo perdido. No está todo perdido. Así que muchas gracias, Axel. Te pasaste. Gracias a ti. Chao a todos.